La lluvia del día anterior había dejado huellas en la isla, pero el calor matutino se encargó de secar gran parte de lo mojado. La arena aún conservaba humedad y los árboles desprendían un olor fresco, como si la isla hubiera despertado renovada. El campamento, poco a poco, volvía a parecerse al que habíamos levantado el primer día. La prueba terminaría al mediodía, así que lo más probable era que almorzáramos de vuelta en el crucero. Después del desayuno, todos comenzamos a limpiar y ordenar lo que habíamos usado. Ibuki e Iyori reunían los objetos, mientras yo desmontaba las tiendas y el toldo. Según el profesor, los baños portátiles serían retirados por los encargados de logística y devueltos al barco. Sakayanagi, por su condición, no podía hacer demasiado. Aún así, insistió en colaborar para no sentirse una carga. Le pedí que organizara los equipajes con lo que habíamos traído del barco. Era una tarea sencilla, pero suficiente para que se sintiera parte del grupo. Finalmente podré dormir en una cama de verdad. La tela de la tienda me dejaba la espalda hecha polvo. Fufu, opino lo mismo. No pensé que extrañaría tanto lo suave de un colchón. Si ustedes lo sienten así, imaginen las otras clases compartiendo tiendas con varias personas. Puede que lo hayan pasado mal, pero no creo que fuera algo insoportable. Por ejemplo, Ichinose seguro supo manejarlo gracias al ambiente que creó en su base. Supongo que tienes razón, Gohan. Airi-chan me contó que para las chicas de su clase no era cómodo compartir solo 2 tiendas, pero el río cercano les ayudaba a relajarse y conciliar el sueño. ¿Y la clase A? Nunca pudimos ofrecerles el trato de los peces. ¿Cómo habrán pasado estos días? Por lo que pude preguntarle a Orikita y a Yano Kouji, me dijeron que levantaron su campamento en una cueva cerca de la montaña. Controlaban quién entraba y quién salía. Fufu, Kazuragi-kun siempre intenta imponer un control estricto. Como un jefe que teme que todo se derrumbe. ¿Ese sujeto no es algo así como tu rival por el liderazgo, o algo así? Bueno, los demás estudiantes lo ven así, pero yo no. Solo disfruto observar cómo intenta mantener el control. Eso suena extraño, ¿no crees que pueda convertirse en líder? Fufu, a pesar de las fortalezas que tiene Kazuragi como persona, le faltan varias cualidades como líder, en especial, por la forma en cómo deja debilidades visibles de su supuesto liderazgo. Aunque había tratado poco con Kazuragi, nunca me pareció alguien vulnerable. Supuse que Sakayanagi, al ser su compañera, conocía facetas que yo no. Aún así, seguía sin entender por qué había permitido que otro estudiante revelara la identidad del líder de su propia clase. Tal vez sus razones fueran más personales de lo que aparentaba. Aun si logra establecer una estructura rígida de control sobre sus seguidores, todo puede derrumbarse si no existe una base sólida desde el inicio. Ese defecto en su liderazgo podría revelarse cuando se anuncien los resultados de la prueba. Oye, ¿realmente quiere que a tu clase le vaya mal? En absoluto, pero sería bueno que aprendan que no todo resulta como uno espera desde el principio. Todavía no comprendía del todo a Sakayanagi. Supuse que no quería que su clase siguiera ciegamente a alguien que, según su perspectiva, carecía de las cualidades necesarias para guiarlos durante los próximos 3 años. Sin embargo, seguía siendo extraño que estuviera dispuesta a actuar en contra de su propia clase, incluso si eso significaba arriesgarse a perder la prueba. No he visto al gran dragón en toda la mañana. ¿Estará bien? Descuida. Como solo estaríamos aquí un poco de tiempo antes de regresar con las demás clases, lo mejor sería que nos encontráramos en otro lado. ¿En otro lado? ¿Te refieres a que vaya al crucero más tarde? Exacto. Así no tendría que venir en vano hasta aquí. Tal vez no fuera la idea más práctica, pero quería despedirme del gran dragón junto a quienes se habían convertido en sus amigos. Dudaba que tuviéramos otra oportunidad como esta, compartiendo una isla lejos de la rutina escolar. Además, era posible que no volviera a verlo durante mucho tiempo. Por eso, aun con los problemas que pudiera traerme en el futuro, quería conservar un buen recuerdo y hacer la promesa de que algún día volveríamos a encontrarnos. ¿Estás seguro de esto, Gohan? Podrías tomarte tu tiempo antes de revelar algo así a todos. No te preocupes. Aunque no me gusta ser el centro de atención, no creo que afecte demasiado mi reputación en la escuela. Además, quizá no volvamos a ver al gran dragón por un largo tiempo. Muy bien, si tú lo dices, confiaré en ti. Ibuki y Sakayanagi ya conocían al gran dragón y habían escuchado algunas de mis historias de infancia, pero aún desconocían las partes más importantes de mi pasado.
No quería seguir ocultándoles todo, especialmente ahora que comenzaba a verlas como amigas. Al menos, quería empezar a compartir un poco más de mí. Mientras terminábamos de ordenar el campamento, vi a Kazuma Sensei aparecer entre los árboles. Pensé que lo veríamos más tarde, pero el portapapeles que llevaba en la mano dejaba claro que aún tenía asuntos pendientes con nosotros. Me sorprende que hayan aguantado sin problemas estos días. Supongo que al ser tan pocos, es más fácil organizarse con las tareas. Tampoco es que no tuviéramos dificultades. Lo de ayer pudo habernos costado caro si no tomábamos precauciones. Comprendo. Los maestros estuvimos atentos a las señales de los relojes. Lo peor fue que Rayoen se lastimara el brazo. Hubiera preferido que siguiera con su plan, es una pena. Recordé el momento en que le expliqué a Rayoen mi idea con la serpiente. Dudó unos instantes, pero al final aceptó. Capturamos una y permitió que lo mordiera en el brazo. Yo me aseguré de que no fuera venenosa. El plan era simple, aprovechar el mal clima como excusa y decir que no pudimos distinguir bien a la serpiente, insinuando que podía estar envenenado. Para hacerlo convincente, le pedí que fingiera cansancio y mareo. Me sorprendió lo bien que actuó. Kazuma Sensei fue quien lo atendió. Quizás sospechó lo que intentábamos, pero nos facilitó las cosas llevándolo directamente con un médico del crucero. Kazuma Sensei, ¿sabe cómo se encuentra Rayoen? ¿Su condición ya mejoró? Sí, Inakun, no se preocupe. Afortunadamente era una serpiente no venenosa. ¡Qué alivio! Al menos empezamos el día con una buena noticia. Aún falta dar a conocer los resultados de la prueba, pero antes necesito que escriban en esta hoja. Al ver el portapapeles que llevaba, comprendí enseguida que se trataba del formulario para identificar a los líderes de las otras clases. La lista iba de la A a la D, y nuestra casilla, la de la clase C, estaba tachada en rojo. Si descubrieron la identidad de algún líder, pueden escribirlo junto a la clase correspondiente. También pueden dejarlo en blanco. Sin perder tiempo, escribí los nombres que conocía: Totsuka Yaiko para la clase A y Ichiro Shiranami para la clase B. En cuanto a la clase D, aunque sospechaba que Ayano Kouji había cambiado al líder tras la retirada de Orikita, no podía arriesgarme. Equivocarnos en una identificación podía empujarnos al último lugar. Además, aún no sabía qué había hecho exactamente Ayano Kouji después de dejar a Orikita con los profesores. En nuestro caso, con la ayuda de Kazuma Sensei, el cambio de líder había sido rápido y sencillo. Dejé el espacio de la clase D en blanco y entregué la hoja. Muy bien, con esto listo, los espero al mediodía en el mismo lugar donde desembarcaron. Antes de retirarme. Sakayanagi-san, acérquese un momento. Ante la mención de su nombre, Sakayanagi se acercó con cierta curiosidad en su expresión. ¿Me buscaba, Kazuma Sensei? Como sabe, estamos pendientes de su salud según las instrucciones de los especialistas. Cuando regrese con los demás, diríjase a la tienda de los profesores. Ahí la esperarán para un chequeo rápido. Ya veo. Gracias por el aviso, Kazuma Sensei. Con un asentimiento en respuesta, nuestro profesor se dio media vuelta y regresó por el mismo camino que había venido. Supongo que no volveremos juntos al crucero como esperaba, Son-kun. Lo mejor será que revisen tu estado. No querrás que estas vacaciones terminen hoy, ¿verdad? Fufu, por supuesto. Aún tengo mucho que disfrutar. Solo pude sonreír ante su comentario. Después de todo, seguíamos en vacaciones, y aunque la prueba estaba por terminar, también trataría de disfrutar estos últimos momentos a mi manera. Como era el último día en la isla, debíamos limpiar el lugar que ocupamos durante toda la prueba. A pesar de la pesada noche que la mayoría de mis compañeros había tenido, se levantaron temprano para cumplir con esa tarea. Después de todo, si dejábamos basura o desperdicios, seríamos penalizados con varios puntos. Así que, como último esfuerzo, cada uno se dedicó a dejar impecable el espacio que había usado, tanto los chicos como las chicas. Los minutos pasaron hasta que llegó el mediodía. Desde la distancia, vi cómo Hirata se acercaba a Chabashira Sensei. Ella le entregó una hoja y un bolígrafo. Sospeché que se trataba del formulario de elección de líderes. Tal como acordamos ayer, Hirata escribió los nombres que le indiqué. Con ese asunto terminado, nos dirigimos al mismo lugar donde desembarcamos el primer día. Allí ya se encontraban las otras clases, junto con sus respectivos profesores. Anunciaré un recuento del resultado de la prueba. Esperen un momento, por favor. Debido a que la prueba ya terminó,
Los estudiantes que quieran usar los inodoros o beber agua pueden hacerlo en el sitio de descanso. Con este anuncio, varios se reunieron en el área donde los profesores habían estado instalados. Bajo la carpa temporal había mesas y sillas preparadas, y parecía que podías descansar todo lo que quisieras. Mientras algunos aprovechaban el receso para aliviar el cansancio acumulado, observé detenidamente a cada clase. La clase A, como era de esperar, se mantenía firme y ordenada, con todos sus estudiantes presentes. La clase B estaba un poco más rezagada, pero trataban de mostrarse igual de firmes. La clase C, en cambio, sorprendió a muchos, solo 3 estudiantes reunidos. Para quienes desconocían su situación, fue un golpe inesperado. Tal como había supuesto, Rayuen no estaba presente. El hecho de que sentí Suki minutos después de volver a mi campamento no fue casualidad, sino parte de su plan. En cuanto a Sakayanagi, antes de que comenzara la reunión, se había separado de ellos y ahora estaba en el sitio de los profesores. Vi cómo algunos encargados la guiaban hacia uno de los barcos, específicamente el que correspondía a la clase A. Por nuestra parte, los efectos de la lluvia de ayer eran evidentes. Muchos no habían podido dormir bien, pero aún así se mantenían de pie. Solo algunos notaron la ausencia de Horikita. Yo había comentado su retiro únicamente a Hirata, quien ahora asumía el rol de guía para la clase. No pasó mucho tiempo para que todos volvieran a sus respectivas filas. Con los profesores reunidos, Mashima Sensei levantó el altavoz y pidió atención. Ya pueden relajarse. El examen ha terminado. Ahora comienza la parte de nuestras vacaciones de verano. Está bien que actúen con más libertad. Durante esta semana, nosotros, los maestros, observamos sus esfuerzos en el examen especial. Hubo estudiantes que enfrentaron la prueba directamente y otros que usaron sus habilidades en la estrategia. Pasaron muchas cosas, pero los resultados fueron espléndidos en general. Apreciamos su arduo trabajo. Un murmullo de alivio recorrió a los estudiantes. Las palabras de Mashima Sensei eran la confirmación de que todo había terminado. Finalmente, comenzábamos a sentir que habíamos superado este examen de una semana. Bueno, entonces, sin más preámbulos, me gustaría anunciar el resultado final del examen especial. No aceptaremos preguntas ni consultas sobre los resultados. Deben aceptarlos y analizarlos para que les sirvan de ayuda en el próximo examen. Este era el momento crucial. Todos guardaron silencio y prestaron total atención a las palabras de Mashima Sensei. Según mis cálculos, con lo que habíamos gastado y sumado en nuestra base junto a la elección de líderes, debíamos alcanzar un total de 225 puntos. La mayor parte provenía de las identidades que logré descubrir. Si Ichi no se había seguido mi recomendación, la clase A debía perder una gran cantidad de puntos. Incluso si habían ahorrado sus 270 hasta el final, no les serviría de nada si más de una clase identificaba correctamente a su líder, y peor aún si habían elegido erróneamente al líder de otra clase. Mis sospechas sobre Kazuragi y Rayuen se confirmaron al sentir sus presencias reunidas en lo profundo del bosque el día anterior. Lo más probable era que la clase se terminara con apenas 120 puntos. En cuanto a la clase B, aunque desconocía con exactitud cómo habían administrado sus recursos, estimaba que rondarían los 150 puntos. Respecto a Rayuen, su estrategia de moverse por toda la isla para reclamar cada sitio como líder era arriesgada. ¿Podía sumar puntos al final? Sí, pero también dejaba demasiadas oportunidades para que otros lo descubrieran. Sabía que ellos entendían la ambigüedad en el reemplazo de líderes, pero no esperaban que no cualquiera pudiera ocupar ese rol. Lo confirmé ayer, cuando se me designó como nueva líder. Debe ser por eso que sentí como Gohan regresó a su base para traer consigo a Ibuki e Iyori. Seguramente recordó que yo conocía lo del ki y quiso planear algo para despistarme. No era algo que pudiera deducir con facilidad, pero lo intuía. Conociendo a Gohan, sabía que designarse como líder era demasiado obvio. Eso dejaba solo 2 opciones, Ibuki o Iyori. Aunque Ibuki y él son compañeros de clase, no parecía que tengan un vínculo fuerte. En cambio, Iyori siempre estaba a su lado, discreta, con un aura que no llamaba la atención. Por simple selección estratégica, debía ser ella quien se designará como líder, lo que en teoría daría como resultado que su clase terminará con 0 puntos. Esto daba por hecho la victoria de nuestra clase. Ahora revelaremos los resultados de la prueba. En último lugar, la clase A, con 70 puntos. En tercer lugar, la clase D, con 125 puntos. En segundo lugar,
la clase C, con 126 puntos. Y en primer lugar, la clase B, con 140 puntos. Es todo. El grito de júbilo de la clase B era inevitable. Habían ganado, y lo celebraban con entusiasmo. Las demás clases aceptaron los resultados, aunque la sorpresa era evidente, la caída de la clase A al último lugar. Kazuragi estaba desconcertado, y además de asimilar la derrota, tendría que enfrentar las quejas de sus compañeros. Por mi parte, aunque mi expresión permanecía serena, estaba sorprendida. Mis cálculos no coincidían con los resultados. Que nuestra clase obtuviera 125 puntos solo podía significar una cosa: me había equivocado en la deducción de uno de los líderes. Además, que la clase de Gohan mantuviera sus puntos dejaba claro que habían decidido omitir la selección del líder de mi clase. No podía atribuir esa diferencia a la casualidad. La intervención de Gohan había alterado mis cálculos. ¿En qué punto exacto me había equivocado? Sea como sea, solo me quedaba aceptar los resultados. El examen había terminado y todos comenzamos a movernos hacia los barcos. A pesar de las preguntas que me inundaban, no era el momento de buscar respuestas. Después de todo, aún tenía una charla pendiente con Gohan. En ese momento, podría aclarar todas mis dudas.